Señores, bienvenidos una vez más a otro video de este canal. Bueno, vamos a comenzar con la entrevista que le hicieron al señor José Valdés, en la que él asegura de que en la oposición no hay liderazgos y los que podrían tomar las riendas de esos partidos pues están completamente desaparecidos y que no hacen ni el más mínimo esfuerzo para poder ganarse a los salvadoreños, como por ejemplo Óscar Ortiz, que está desaparecido, y por el otro lado pues el que toma las riendas es alguien con poca inteligencia como el señor Saade, que no es capaz, dice, de ponerse un micrófono bien, mucho menos de sacar adelante un país, de tomar decisiones importantes y trascendentales para un país. Definitivamente ellos no están haciendo ningún esfuerzo porque saben de antemano que la tienen perdida. Eso es lo que dice. Vamos a escucharlo. Y tenía gente que quería dar la cara solo por quedar bien con el otro. Entonces líderes no tenían. ¿Y crees tú entonces que esos cuando tú hablas de que hay una, digamos que estoy buscando la palabra, que es, o sea, que tenemos una falta de liderazgos, se refleja en los candidatos que tienen los partidos políticos, estos mismos que en el pasado fueron verdaderos? Totalmente. Ves, por ejemplo, a un Óscar Ortiz completamente desconectado de la candidatura de su propio partido. Sí, aparece más su candidato. Exacto. Entonces, y cualquiera diría, pues sí, pero es el candidato al que más debería aparecer. Pero es que debería ser un trabajo en conjunto, pues. Yo creo que mientras uno esté en Santa Ana, otro debería estar en San Miguel, y etcétera, pero no lo están haciendo, no les interesa porque saben que es un esfuerzo en vano, se están desgastando. Yo creo que debe estar en la playa el Ortiz, sí, pues sabiendo que no van a hacer nada. Lo mismo sucede en Arena, le han dado voz a personas que simplemente tienen la valentía de aparecer en cámara y decir cualquier cosa, o aparecer en redes sociales mostrando sus mordidas, ¿vea? Entonces, lastimosamente han llegado a un punto en el que las personas que se han tomado los micrófonos lo hacen simplemente porque tienen el valor de hacerlo, no porque tengan la capacidad. Y quienes tienen, entre comillas, poder de decisión, de decir, usted sí va al micrófono, usted no, o deberíamos de hacer acá, o deberíamos prepararlo, ellos están aún peor. Vi, por ejemplo, al presidente del COENA en una entrevista a contraluz en su propia casa, completamente oscuro, mientras conversaba con alguien en una entrevista. Y es increíble que ni siquiera alguien le pueda decir, mire, o sea, póngase del lado de la luz para que usted se pueda ver en el momento que esté haciendo. Se ve mal. Es el presidente de uno de los partidos históricos del país de las últimas décadas, y no tienen ni siquiera alguien que les pueda decir, mire, póngase bien el micrófono. De hecho, aparecieron en la Asamblea Legislativa, alguien apareció teniendo un banner y no había ni dónde hacer una conferencia, y teniendo todavía recursos de la Asamblea. Y aún así, o sea, ni siquiera la cabeza les da para poder ver cosas tan pequeñas. ¿Cómo van a poder resolver los grandes problemas del país? ¿Has escuchado de que el reflejo de las encuestas, porque ya vamos a entrar hay una última encuesta que es la encuesta del Latinobarómetro, que pues esta semana reciente pues se publica? ¿Has escuchado de los voceros de la oposición, de los partidos políticos, de los mismos candidatos, que la población no se está expresando con honestidad en las encuestas porque tienen miedo del régimen de excepción? ¿Has escuchado eso? Sí, lo he escuchado un montón de veces. Fíjate que que va a ocurrir una sorpresa el 4 de febrero y que allá la gente sí se va a expresar de la manera en que se debe. Sí, fíjate que un día, creo que era cerca del 2005, yo andaba un libro que hablaba de la historia de El Salvador. Y un día lo andaba cargando en mi casa, y mi papá me vio que iba a salir con él y me detuvo. Mira, me dice, mostrame ese libro, me dijo. Y se lo mostré, y era una historia de El Salvador. Y es peligroso que andes en la calle con ese libro. ¿Por qué, vea? ¿Qué sucede, vea? Luego entendí que mi cerebro, tratando de descifrar lo que mi papá me había dicho, yo en ese momento le dije, sí, no, voy a tener cuidado.
no entendí por qué, yo solo seguí la indicación de mi papá, porque si me lo estaba diciendo era para algo bueno, pues. Y ya luego pensando al respecto, reflexioné que mi papá había vivido la época del conflicto armado. De hecho, donde nosotros crecimos, mis mismos papás cuentan que les tocó poner sacos de arena para la ofensiva, y enfrente de la casa hay un sinfín de disparos, en un muro grande, ahí están todavía los disparos, todavía se logran ver. Y caí en la cuenta de que mi papá había vivido esa época del conflicto, en la que era peligroso incluso el libro que podías cargar en la mano, y que por eso él me decía esto. Entonces, yo salía y tenías el miedo de que las mismas autoridades te confundieran con los pandilleros, porque eras joven, simplemente por ser joven. Y tenías el miedo de que los pandilleros te confundieran con otro pandillero. Entonces tenías miedo de los dos lados. Y vos decías, ¿y qué hago entonces? Pues vea, lo que te tocaba era salir y entender las señales y saber en qué lugar caminar, en qué lugares. Y miren ustedes, este señor Ronald Umaña, mejor conocido como el Draculín, este señor sigue diciendo de desconocer el gane del presidente Bukele en las próximas elecciones, si eso llegase a ocurrir. Este señor, me pregunto si están tan seguros que el pueblo salvadoreño tiene miedo y que no quiere más al presidente Bukele. ¿Por qué es que ellos están tan seguros que él va a ganar en las próximas elecciones? Y es que definitivamente ellos mismos se contradicen. Por otro lado, este señor amenaza con demandar a la jueza que, bueno, dio la orden de captura para Rubén Zamora. Vamos a escuchar todo lo que dijo. Eso se nos perdió, por eso se nos perdió esta generación. Esta es una generación perdida, ¿verdad? Y este gobierno que tenemos no tiene la capacidad de poder ver esto. Es un problema sociológico profundo en nuestro país que se tiene que resolver resolviendo las causas que generaron el problema, ¿verdad? No haciendo ese montón de cárceles. Eso es un pecado en un país tercermundista, analfabeta. Ahora la pregunta de rigor, miren, si en la oposición logramos tener mayoría, los 43 votos que se necesitan para destituir a Nayib Bukele, ¿usted votaría a favor de eso? Ahí quien decide es el pueblo. Quien lo pone es el pueblo y quien lo quita es el pueblo salvadoreño. Porque o sea que usted no votaría en favor de destituirlo. O sea, como si yo votara, con mi voto podría quedar o no podría quedar. No, quien lo decide es el pueblo. Quizás no me expliqué bien, corazón. Mire, o sea, Nayib Bukele ha roto con la Constitución, ¿verdad? La reelección de él es ilegal. Y la Constitución le ordena a la Asamblea Legislativa desconocerlo. Entonces hay que votar allí. No le estoy preguntando por el voto popular, ¿me entiende? Sino que con su voto de parlamentaria, de diputada, ¿usted votaría para desconocer la presidencia de Nayib Bukele? Lo que la Constitución dice. O sea que sí votaría por eso. Yo creo en la Constitución. Sí, hay que seguir la Constitución, porque romper la Constitución, estar en contra de ella. Pues como les sigo diciendo, sería inconstitucional todo lo que está pasando, ¿verdad? Y además, con la edad que tiene Rubén, si lo llevan a una de estas cárceles, lo van a matar, lo van a asesinar. La Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica se pronunció el mismo día en la tarde que la destituyan. Nosotros, como sociedad civil, hemos decidido acusarla por prevaricato. Ya estamos hablando con unos abogados, amigos nuestros, del grupo nuestro, para montar la demanda en contra de ella, ¿verdad? Por prevaricato. Así que eso es, en conclusión, lo de Rubén, ¿verdad? Mis queridos amigos, así finalizamos con este video. No olviden dejar su comentario, suscribirse, compartir este contenido, dejar su like y bueno, será hasta un próximo video con más de las noticias de la política salvadoreña.